Bueno, voy a intentar romper un poco, me han dicho no entres mucho en temas legales, voy a intentar trasladar cómo llevamos la negociación, tanto la negociación colectiva, porque además la presentación es de negociación colectiva, como el tema de planes de igualdad. Lo digo porque los dos temas principales que desde mi sindicato trabajamos en los planes de igualdad, y voy a poner ejemplos de acción positiva, es decir, tenemos que superar la legalidad, yo no voy a hablar de mínimos, creo que cuando hay un compromiso real con la igualdad de hombres y mujeres hay que superar los mínimos, si nos quedamos en los mínimos hemos hecho poco, ¿vale? Tenemos que ir un paso más allá y voy a presentar únicamente acciones positivas, es decir, el paso más allá. Dicho esto, para nuestra organización, yo soy de la Federación de Industria, Construcción y Agro, o sea, sector súper chulo. Lo lleva todo, lleva sector tradicional valenciano, lleva sectores muy grandes, lleva sectores muy masculinizados y lleva sectores muy feminizados, que creo que hay que tenerlo muy en cuenta cuando nos vamos a acercar al tema de planes de igualdad, porque no es lo mismo, ni se cobra igual, ni conseguimos lo mismo en las negociaciones de planes de igualdad, porque hay que ser realistas, la igualdad cuesta dinero. Cuando hablamos de brecha salarial y hablamos de esas compañeras que cobran más de un 20%, o sea, que cobran menos de un 20% que sus compañeros, eso efectivamente es un coste salarial para la empresa. Y todos tenemos que ser conscientes de esa situación. Y creo que cuando nos acercamos a los planes de igualdad, somos realmente conscientes porque hacemos números y eso es lo que nos sale. Por eso muchas veces se escapan. Ahora poner los ejemplos de las que se escapan, que después las enganchamos siempre después, porque yo creo que es un tema de convencimiento. Dicho esto, nuestra organización principal, brecha salarial y corresponsabilidad. Y en esto voy un poco a lo que decía en la presentación. Yo me niego, yo tengo un hijo solo, me he plantado. Yo quiero que él sea, si lo decide, que sea un buen padre, que cuide de su hijo, de su hija, que cuide de mí o de mi compañero o de los padres o madres de su compañero o de su compañero. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a hablar de que los hombres deben asumir el derecho y la obligación de cuidar, ¿no? Porque las mujeres cuando entramos en un puesto de trabajo llevamos en la frente escrito, puedo ser cuidadora o de hijos e hijas o de que alguien se ponga mano en la familia o de padres o madres. Siempre tenemos ese cuidado escrito en la frente, ¿no? Debemos ser capaces de romper esa realidad. ¿Por qué? Yo creo que, y dentro del Real Decreto nuevo que sale, y ahora pasaré, dentro del Real Decreto nuevo que ha salido, que tenemos ahora en vigor y que además hay que cumplir antes del 7 de marzo, para mí lo más importante es que se ha ampliado el permiso de paternidad. ¿Por qué? Porque los compañeros están empezando a experimentar en primera persona lo que es cuidar. Y ya no están dispuestos a apartarse y no seguir cuidando. Y tenemos que conseguir que eso sea una realidad. Hay muchos padres que serán padres cuando sean abuelos o que vivirán esa realidad cuando cuiden de sus nietos o de sus nietas. Y te lo dicen y te lo cuentan. Me hubiera encantado vivir esta situación cuando yo tuve a mis hijos o a mis hijas, ¿no? Debemos ser capaces de ponernos en esa piel y de pensar desde otra perspectiva, de pensar en que los hombres también deben ser responsables de los cuidados y tener esa oportunidad y ese derecho de cuidar. Pongámonos no solo en situación de, es que los hombres deben compartir y tienen el derecho a compartir. No sé, cuidar también tiene cosas positivas, a veces es un poco pesado, pero tiene cosas positivas, ¿no? El amor, el cariño. Pues bueno, la cultura de los cuidados, extenderla a los compañeros. Esto, como imagináis, es bastante complicado a veces de explicar. Este es un informe sobre igualdad salarial del 2013 y lo digo porque ahora, y en este cartel lo ponía, tenemos el registro salarial, que es una obligación legal. La obligación legal con la que más problemas estamos teniendo, por lo que decía al principio. La obligación legal mínima con la que más problemas estamos teniendo es el registro salarial. Porque es verdad que cuando te acercas a las empresas, la discriminación salarial es un hecho. Las cifras están ahí porque existe discriminación salarial. No queremos verlo, a veces es muy duro en la empresa verlo. Yo antes ponía un ejemplo, el primer plan de igualdad que negociamos con la anterior ley, una empresa muy grande y es verdad que se lo tomó en serio porque el compromiso es básico, ¿no? El dar el primer paso de comprometerte, después ya irá saliendo. Ya iremos estableciendo tiempos más largos, más cortos. Alguien que tenga una discriminación salarial importante no puede resolverla a un año, ni a 5 meses, ni a 3. Tenemos que buscar tiempos, tenemos que buscar espacios, tenemos que ver cómo lo hacemos, tenemos que ver dónde está, por qué se produce, si es un complemento, si es un tema de contratación, si es segregación ocupacional. Todas esas cosas hay que verlas. Y nadie tiene que pensar, no quiero reconocer que tengo una discriminación salarial porque esto implica una sanción de la inspección. Si yo tomo medidas para corregirlas, no va a implicar sanción de inspección. Si no tomo, sí.
Es decir, creo que hay que acercarse con menos miedo del que se tiene. Bueno, pues esta valoración que hacíamos en el 2013 es perfectamente vigente. Es verdad que la ley ahora nos dice trabajos de igual valor, y pondré un ejemplo. Porque antes no decía trabajos de igual valor, y entonces ya venía lo de siempre. Hombre, es que yo no hago lo mismo que tú. Bueno, claro que no. Yo pongo el ejemplo del turrón, que me vale, y además lo veréis después. Si alguien ha estado en una empresa de turrón, está la parte productiva, que es la primera parte, donde se fabrica el turrón. Y está absolutamente mecanizado, hay unas máquinas donde se mezcla el azúcar, se mezcla la almendra, eso pasa por unas líneas de producción que después lo cortan y se envasa. Si alguien va, que os animo, como estáis en la Asociación de Empresarios, seguramente os permitirán entrar, la primera parte, la de producción, son casualmente todo hombres. Casualmente. Y la parte de envasado son casualmente todo mujeres. Si nos vamos a otros sectores, seguramente ahora os vendrá a la cabeza un montón de casos que habéis visto, donde hay una parte que son todo hombres y una parte que son todo mujeres. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Que la parte de todo hombres cobra mucho más que la parte de todo mujeres, que cobra mucho menos. ¿Dónde está la discriminación salarial? En el convenio estaba, publicado en el BOE, porque era un convenio estatal, y la cambiamos hace relativamente poco. ¿Dónde está realmente la discriminación salarial? En complementos que además no son del todo transparentes. ¿Cómo? Muy fácil. Los hombres cobran productividad y las mujeres cobran horas extras. ¿Por qué? La productividad es un concepto que lo que mide es la productividad global de la empresa o mi participación en la productividad global en función de mi trabajo en la línea, ¿no? Teóricamente es así. Yo valoro mi línea de trabajo, dónde ha empezado, dónde ha acabado y qué hemos producido. Si ha ido bien, si llega al medio, si lo he superado, si no lo he superado. ¿Por qué es así? Porque es la manera de diferenciar en cuantía económica el salario de los compañeros del salario de las compañeras. ¿Y por qué hay miedo a aproximarse? Y eso ocurre hoy, ¿Por qué hay miedo a aproximarse a esa realidad? Por un poco lo que se decía antes, ¿no? Hay compañeros que identifican que si conseguimos la equiparación va a haber un detrimento de su salario, del que cobran ahora, para dárselo a las compañeras. Debemos superar esas cosas, debemos saber y ser conscientes de que esto es una cuenta de resultados también, de que los costes salariales están en un epígrafe, son costes salariales y se aumentan. Todos sabemos lo que supone y todos tenemos que ver cómo lo hacemos, ¿no? Por poner ejemplos prácticos, que a veces dices, la igualdad es un tema de inicio, perfecto, precioso, donde yo creo que esta sociedad ha dado pasos de gigante, donde España se puede sentir orgullosísima de tener muy buena legislación en materia de igualdad, pero que después, cuando vas avanzando y vas rascando, a veces es un poco doloroso. La brecha es uno de los ejemplos dolorosos y el tema de corresponsabilidad otro, ¿no? Porque muchas veces te lleva a hacer reflexiones siendo mujer o siendo hombre, siendo trabajador o trabajadora, reflexiones personales, ¿no? Que a veces pueden ser más o menos dolorosas. Esta es la brecha en la Comunidad Valenciana y en España, ¿no? Ahí vemos el 21,92, 22,39 Comunidad Valenciana. Yo tengo que decir que es la primera vez que lo hacemos así. Creo que no son muy reales porque los datos de la Comunidad Valenciana son menos y creo que la brecha más cercana o más real, si no, no se entendería esa M que sí que hace nuestra... En todo caso lo vamos a estudiar, pero esa M no se entiende muy bien y creo que es por falta de datos. Pero si nos fijamos, los planes de igualdad se empiezan a negociar en el 2007, ¿vale? Más atrás. ¿Qué nos pasa? Que llega la crisis. Como llega la crisis, vuelve a subir la brecha. Porque la brecha, insisto, es un tema económico también. Lo podemos ver de una visión únicamente positiva, de que cómo es posible que las mujeres cobren menos, pero evidentemente el sistema está establecido para que cobren menos. Y yo creo que todos y todas debemos contribuir a que el sistema cambie y no cobren menos, ¿no? Ahí tenemos ocupaciones absolutamente feminizadas donde el salario es inferior. Y si ahora las pensamos, nos vendrán a la cabeza. Tenemos un montón de sectores muy feminizados donde el salario medio es inferior a los sectores masculinizados. ¿Esto empieza a cambiar? Sí, en parte gracias a los planes de igualdad. Es decir, que toda piedra hace pared. Al final vamos cambiando realidades, poco a poco, pero las vamos cambiando. Esta realidad también habla pues de gente como la que decíamos antes del turrón, ¿no? De o estoy en producción o estoy en la zona de envasado, ¿no? Con la consiguiente fricción interna que eso supone, ¿no? Yo sí creo que las discusiones hay que situarlas mucho. El turrón, si habéis ido a Gijona, no sé si habéis ido, es un pueblo muy pequeño, ¿vale? Relativamente pequeño, está entre montañas, por decirlo así. Tiene un polígono industrial, que si os fijáis solamente hay empresas de turrón y una empresa que no es del sector, solamente.
es decir, muy monocultivo, ¿no? No tiene mucha variedad. Y está en una zona un poco apartada, ¿no? Por decirlo así. Con lo cual es una realidad que no solamente se traslada a las empresas, sino se acaba trasladando a la sociedad. ¿Cuándo empiezan las compañeras a quejarse de que cobran menos? Cuando empiezan a entrar mujeres que no tienen a sus maridos trabajando en las empresas. Porque una cosa es el salario familiar que llega a casa y otra cosa es cuando yo trabajo y no me llega lo mismo que le llega a mi compañero. Es decir, muchas de las sociedades nos van imponiendo determinadas realidades. A día de hoy es una de las actuaciones que estamos en ello, que cuesta mucho porque trabajamos mucho en el convencer. Evidentemente, si no hay otra opción, pues tendremos que ir a la segunda fase, pero somos gente muy insistente y muy persistente, porque creemos que la igualdad, si se interioriza, es la mejor manera de cambiarlo definitivamente, porque si no encontraremos otra herramienta para hacer alguna trampa, y lo que no buscamos es eso, lo que buscamos es una solución más definitiva. Bueno, esta sería la brecha en la comunidad por grupos de edad. Aquí nos llamará la atención, nos parecerá absolutamente injusto que las mujeres de 45 a 54 años, que es la mejor edad con diferencia, tienen más discriminación salarial que el resto. Pero bueno, se puede entender porque las mujeres más mayores, el nivel de incorporación de mujeres al trabajo era mínimo, ¿vale? Pero en cambio sí que empieza a haber más incorporación de mujeres al trabajo con 45, 54 años. Si lo vemos, al final todo tiene un poco de explicación. Y vemos que vuelve a repuntar la discriminación salarial por una cuestión muy básica. En las crisis económicas vuelve a repuntar los sectores feminizados, vuelve a repuntar el pago diferenciado en determinadas categorías, ¿no? Esta es otra de las brechas que se hablaban antes, ¿no? Yo es un poco por poner en situación. Antes no insistía tanto, pero yo creo que hay que verlo. Tasa de parcialidad involuntaria, insisto. No es que las mujeres quieran contratos a tiempo parcial de manera permanente, es la involuntaria, ¿vale? La impuesta, un 18%. Tasa de temporalidad, tasa de paro. La tasa de empleo, cuando es negativa, es que evidentemente tenemos menos oportunidades, la tasa de actividad igual. Esa es la situación de la que partimos y de la que tenemos, ¿no? Sobre esta confrontamos y enfrentamos. Hay que decir una cosa, los sectores feminizados tienen peores planes de igualdad que los sectores masculinizados. ¿Por qué? Porque aquí mi población es mayoritariamente mujeres, con lo cual los planes de igualdad buenos evidentemente tienen una población que va a ser afectada mucho mayor y me va a costar más y por tanto se reduce la aplicación o es más lenta. En cambio, las empresas masculinizadas, como por ejemplo las de construcción, que son mi sector, son buenísimos, buenísimos. Más los tenéis publicados, van a la administración pública y concursan, tienen visados, tienen premios, oye, estupendos, os leéis y decís, qué ejemplo de plan de igualdad. Pero después rascas, que es, o sea, el tema de la igualdad es un tema de rascar también, rascas, ¿y dónde están las mujeres trabajando en las obras? No hay. No hay. Y entonces empiezan con el esfuerzo físico. Pues si en la India trabajan todas mujeres en la obra, ¿por qué aquí no hay? Porque es un trabajo bien pagado, ¿no? Porque sí que están recogiendo la fresa 6 horas, que también es mi sector, ¿vale? Pero está muy mal pagado. Si alguien tiene que elegir, elegirá construcción y no elegirá fresa. Que tienes que estar agachada, que cobras muy poco, en cambio construcción cobras bien. ¿Qué pasa en los planes de igualdad, por ejemplo, de las empresas masculinizadas de construcción? Que no se establecen acciones positivas a la entrada. Ahora lo estamos cambiando, porque hay que tener muy en cuenta dónde estamos negociando. Si es una empresa masculinizada, nos tenemos que obsesionar con la entrada. Si no regulamos la entrada, tendremos un plan de igualdad estupendo que no tendrá efecto, porque no conseguiremos una cosa que tenemos en la cabeza. Hombres y mujeres deben cobrar lo mismo, hombres y mujeres deben compartir el espacio de trabajo. Lo ideal sería que poco a poco las empresas del turrón tengan mujeres en producción y hombres en envasado. Esto es lo ideal y lo que buscamos, ¿vale? Para que nadie se lleve a engaño, eso es lo que buscamos. Pero eso hay que empezarlo. Está claro que tú no vas a llegar a una empresa y vas a conseguir una empresa paritaria en 5 años, en 6, en 4. Es a muy largo plazo, pero si no empezamos no será nunca. Entonces establecemos sistemas de entrada con discriminación positiva. Por eso me decían, obligaciones legales, vamos un poco más para allá, porque si no vamos más para allá se acaban reproduciendo los roles. Y tenemos que romperlos. Y es difícil, y dirán los compañeros, es que he buscado mujeres, no quieren trabajar. Bueno, pues hay que insistir, que siempre hay, ¿no? Me decían, hay una empresa muy buena en Castellón, de la química, enorme, y en producción no tenía ninguna mujer. Es que no quieren venir a trabajar. Digo, hombre, es que impone, ¿eh? Entrar tú sola aquí en una empresa tan grande, donde te tienen que hacer un vestuario porque no hay,
coger un grupo, cuando vayáis a contratar un grupo, no puedes pretender que venga aquí una compañera sola y esté en producción. Estas cosas son complicadas, ¿no?, de hacer. Y el otro día, además, hablando con unos compañeros también del sector manipulado de cítricos, decía, las mujeres se han atrevido a muchas profesiones, ¿no? Tenemos carretilleras, no sé, tenemos mujeres en construcción también, tenemos mujeres en recolección de cítricos, tenemos mujeres en sectores masculinizados, vamos teniendo mujeres en todos. Y los hombres se tienen que atrever a incorporarse a actividades feminizadas. Por ejemplo, no es nada normal encontrar compañeros en conservas vegetales en la línea o en manipulado de cítricos en la línea. ¿Por qué no? Debemos empezar a normalizar que las profesiones son de las personas y que trabajamos pues donde podemos, donde nos tratan bien, donde estamos a gusto, donde encontramos trabajo, pero que no hay trabajos de mujeres y trabajos de hombres. Debemos ser capaces de romper eso. Y las empresas ahí tienen mucho que hacer. Mucho que hacer, y se hace, ¿eh? Es decir, y vamos avanzando, ¿no? Pero yo sé que es muy complicado y no he hablado de dos temas fáciles. Si hubiera hablado de dos temas hubiera sido más fácil, ¿eh? Pero yo creo que hay que hablar de los temas que son un reto. Si asumimos los retos, lo demás lo tenemos hecho. La obligación legal la vamos a cumplir de sobra, porque tenemos el compromiso. Si tenemos el compromiso y asumimos el reto, lo demás ya está hecho. Buenas prácticas. No hablamos de cumplir la ley, hablamos de ir un poco más para allá. Voy a poner ejemplos de convenios colectivos, la mayoría estatales, publicados, para que nadie diga, esto no se puede hacer, se puede hacer. Está publicado, es válido y es legal. Esto, incluido en un plan de igualdad, y os pongo un ejemplo al contrario, es perfectamente posible, ¿vale? Estas son de las que nosotros llamamos, o nosotras llamamos, cláusulas declarativas, que hasta ahora yo no las consideraba muy importantes, pero cada vez las considero más. Que en una empresa es lo que llamamos en los planes de igualdad el compromiso de igualdad, que es el primer paso, donde la representación de los trabajadores y las trabajadoras firma con la representación empresarial el compromiso. Nos comprometemos a desarrollar este plan de igualdad y políticas de igualdad. Bueno, es importante porque es el primer paso, ¿no? ¿Veis? Sectores masculinizados tienen maravillosos convenios colectivos y planes de igualdad, ¿vale? Este es el de derivados del cemento. Está muy, muy bien, ¿eh?, este convenio. Vale, este, por ejemplo, el de la industria química. Convenio positivo, está empezando a incorporar mujeres. Lleva mucho tiempo incorporando mujeres en algunas actividades, como por ejemplo puede ser el sector plástico, que aquí en la Comunidad Valenciana es muy, muy importante, pero en general está incorporando mujeres en todas sus actividades. Discriminación positiva. 2 personas se presentan a un puesto de trabajo, tienen la misma situación de partida, misma formación, misma cualificación, tiene preferencia a asumir el puesto el sexo menos representado. Con lo cual nos vamos a la realidad de equilibrar plantillas, de equilibrar puestos de responsabilidad, porque después rascaremos y miraremos empresas feminizadas y diremos, ¿cómo es posible que los encargados, jefes de equipo y jefes de almacén sean hombres cuando la plantilla en un 90% es mujer? Porque tenemos un techo. No entraría dentro de las definiciones de techo de cristal, pero al final acabamos teniendo un techo de cristal que no permite a las mujeres asumir esas posiciones. O hay una teoría que dice que esos puestos de responsabilidad deben ser asumidos en exclusiva por hombres, ¿no? Yo no sé si me dará tiempo, no sé cómo voy. ¿5? Vale. Pues acabo así. Vale. Este es el famoso convenio de turrón, ¿vale? Donde veis personal de producción, las oficialías, personal acabado, envasado, empaquetado, las oficialías, y donde se ve claramente la discriminación salarial. Si no conoces la actividad, no la vas a detectar, que son las discriminaciones indirectas, es decir, hay una categoría en diferentes zonas del proceso, si tú no conoces exactamente cómo es el proceso, no la vas a detectar y por tanto vas a dar por bueno ese convenio por los siglos de los siglos. Eso ya se ha cambiado. Este también, por ejemplo, aquí tenemos el auxiliar zona proceso. Este es el convenio de matadero de aves y conejos. La auxiliar zona proceso es fundamentalmente mujeres. Y, por tanto, uno de los elementos que corrige el convenio colectivo es que esa auxiliar zona de proceso cobre lo mismo que la categoría superior, que es el ayudante, ¿vale? Por último, como me quedan 5 minutos, no me voy a enrollar más. Creo que son los retos que he planteado. Yo tengo planes de igualdad maravillosos, con mucho esfuerzo, con mucho dolor personal, antes lo contaba. Jefas de recursos humanos que se enteran que cobran menos que sus compañeros en el momento de negociar el plan de igualdad. Categorías donde tenemos personal más cualificado, mujeres porque han entrado más tarde y están mejor formadas, que cobran bastante menos que sus compañeros varones haciendo el mismo trabajo. Todo eso lo vamos encontrando en los planes de igualdad y es muy doloroso de vivir para las compañeras y los compañeros que lo sufren. Pero lo bueno es tener voluntad de cambiarlo. Es costoso, necesita tiempo, necesita claridad, necesita explicación, pero al final se consigue.
Y el tema de la segregación profesional, que es el punto 1 que entiendo, o que defendemos, que es lo primero que hay que cambiar, es eso. Cuando hombres y mujeres empiezan a compartir espacios de trabajo, empiezan a cambiar las cosas. Empiezan a compartir salarios, tiempos de descanso, no sé, prácticas, vida, y por tanto empiezan a cambiar las cosas. Empiezan a equipararse salarios, empiezan a equipararse sueldos y responsabilidades. Con lo cual es fundamental eliminar esa segregación que existe hoy en día en empresas, en puestos de trabajo, en carreras profesionales, en todo lo que podáis pensar. Podéis poner cualquier ejemplo. Sectores feminizados donde todos los mandos o mandos intermedios son hombres. Al revés no lo encontramos tanto. Sectores donde la zona administrativa es toda femenina, la zona técnica toda masculina. Sectores donde el departamento de calidad es todo femenino, son todos auxiliares de calidad, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, si pensáis y le dais la vuelta, al final vamos a encontrar todos esos casos. Y tenemos que ser capaces de cambiarlo. Menos valor a los trabajos feminizados, ya lo hemos dicho. El trabajo de las mujeres es un trabajo complemento, se sigue considerando complemento. Antes ponía el ejemplo la directora del instituto, que es muy importante. A las mujeres no se nos permite negociar nuestro salario. Yo digo más, yo creo que el salario debe negociar el convenio colectivo o el acuerdo colectivo. ¿Por qué? Porque si no, al final, ¿qué se produce? Que sí que hay una negociación con los compañeros varones en puestos técnicos y, por tanto, el salario es mayor, o tienen coche de empresa, o tienen un beneficio, o tienen tarjeta sanitaria, o tienen un bonus. En cambio, la compañera que entra con el salario que le dicen no tiene todo eso y acaba detectándose discriminación salarial. Los complementos por puesto de trabajo, claros, objetivos. El tiempo parcial es nuestra condena. Y por último, la conciliación versus corresponsabilidad. Y aquí me paro un poco. Hay acciones muy positivas que hacemos en planes de igualdad que yo creo que son interesantes y son rompedoras. Ahora, por ejemplo, tenemos la acumulación de lactancia para hombres y mujeres. La misma, el padre y la madre, o las dos madres o los dos padres, cogen su acumulación de lactancia. Estupendo. ¿Qué estamos intentando hacer en las empresas? Que la acumulación de lactancia de los compañeros esté bonificada. Vamos a darle más para que puedan atender a los menores. Vamos a darle más flexibilidad horaria para atender o acompañar a los menores. Discriminación positiva. Yo creo que si situéis, cuando estas cosas las hablamos, aquí hay un foro y yo sé que hay mucha gente dándole vueltas a su empresa o a lo que conoce o a su realidad y diciendo, pues esto sí, esto no. Pero estamos en una negociación donde la mayoría de las veces a la Comisión de Igualdad vienen compañeras porque se considera que es una cuestión solamente de mujeres, gran error de inicio, ¿vale? Es una cuestión de hombres y mujeres porque aquí vamos en sociedad conjuntamente. Y entonces a las compañeras les decimos que aquí no venimos a mejorar sus condiciones de conciliación, por lo que decía en el minuto 1. Tenemos una ley, un estatuto de los trabajadores, una ley de conciliación que creemos que es suficiente y lo que debemos conseguir es la equiparación en las labores domésticas. Cuando nosotros hablamos o nosotras hablamos de estas cosas, siempre decimos, en una casa, cuando hay que tomar la decisión de quién se reduce la jornada, por ejemplo, vamos a olvidarnos de que estamos en una sociedad con sus tintes machistas, sus obligaciones, su connotación, ¿no? Entonces, ponemos encima de la mesa las nóminas y decidimos quién va a coger la reducción de jornada. ¿Y quién la va a coger? Quien cobre menos, ¿no? Vamos a hablar exclusivamente concepto economicista. O sea, yo me siento en mesa camilla, mesa de la cocina o donde me quiera sentar y digo, vamos a ver, necesitamos reducirnos la jornada a alguien porque hay que cuidar aquí de lo que sea, de los chiquillos, de los abuelos, de quien sea. ¿Cuál es la decisión que se tomaría? Quien cobra menos la coge. Necesitamos seguir viviendo, ¿no? Seguir comprando, seguir pagando la hipoteca. ¿Quién es quien cobra menos? Nos vamos a el 22% de discriminación salarial. Con lo cual, ¿cuál es la decisión prácticamente general en un 90% de los casos? Es la compañera la que lo coge. ¿Qué lleva a esa reducción de jornada que en principio decimos, bueno, no pasa nada, coge la reducción de jornada, está protegida, no la van a despedir? Oye, se reduce el salario, cobra menos, pero no la van a despedir. Que pierde absolutamente toda oportunidad para promocionar dentro de la empresa. Y ahora nos paramos y decimos, lo intentamos en el convenio de Metal y no lo conseguimos, pero lo volveremos a intentar. Vamos a comparar la carrera profesional de un compañero y una compañera, o de dos compañeras, que bien, una haya pedido reducción de jornada y la otra no, o el otro no. Y vamos a ver dónde han llegado con el paso del tiempo. Y realmente todos sabemos que cuando una compañera pide una reducción de jornada acaba marcándose de por vida en la empresa. Además lo hace como tal, lo acaba asumiendo como propio, es la de la reducción de jornada, es la mamá de la empresa,
¿vale? Esto además se dice así en las empresas. Vamos a hablar de la jornada de las mamás, que a mí me rompe los nervios, ¿vale? ¿Por qué? Porque acabamos relacionando que son las mujeres las que tienen la obligación de cogérselo. Pero además, porque hay una discriminación salarial de partida que nos va a llevar a la misma conclusión, con lo cual eso es lo que debemos romper. Y la segunda es que sean los compañeros los que den un paso al frente. ¿El paso al frente va a ser la reducción de jornada? No creo. Hay que ser realistas. Van a ser permisos de acompañamiento, de cuidado, que permitan el llevarla a casa. Pues cuando un niño se pone malo, cuando hay que llevarla al médico, todas esas cosas alguien las tiene que atender. ¿Quién las tiene que atender? Habitualmente la atienden las compañeras. Nos lleva a situaciones donde la empresa dice que tiene un nivel de absentismo X en compañeras que se producen por este tipo de permisos. Vamos a beneficiar a los compañeros. ¿Qué estamos pactando? Permisos en positivo solamente si se utilizan por parte de los hombres. Y funciona. Al principio cuesta, no voy a decir que no, pero funciona. Y los compañeros empiezan a ver que, oye, ellos también se pueden coger los permisos, que no pasa nada, que encima además tienen más días o tienen más horas y que son más flexibles. Y las compañeras entienden que esta manera son pasitos pequeños, pero vamos ayudando a que las cosas cambien, ¿vale? Yo simplemente me quedo con las dos ideas que quería expresar, no sé si se comparten o no, ya un poco en el debate que se diga, pero sí que es verdad que creo que lo importante es el compromiso, es empezar a andar. Nadie debe asustarse, yo he hablado de las cosas que son más duras de un plan de igualdad, pero yo creo que son las más duras para las mujeres que las sufren, ¿no? Si nos ponemos en la piel de esa compañera que sabe que cobra menos que el de al lado, pues es muy duro, ¿no? Cuando hace el mismo trabajo o cuando a lo mejor, no sé, no la llevan a determinadas reuniones y a otras sí, las de más trabajo las hace ella y las otras no, las de viaje las hace él y las de oficina las hace ella. Bueno, pues todas esas cosas yo creo que hay que llevarlas a la reflexión, hay que pensarlas bien, hay que analizarlas. Muchas veces la propia empresa o la dirección de la empresa no es consciente de todas estas cosas de las que estamos hablando, con lo cual creo que el plan de igualdad es un momento especial, esencial, de compromiso, que si el compromiso está, los pasos se darán. Hay que tener claro dónde se quiere ir y hay que asumir que un plan de igualdad no es firmarlo, presentarlo para el visado, que se lo darán y ya está, que a lo mejor todo no lo conseguimos a la primera, pero debemos andar con paso firme y directo, ¿vale? Muchísimas gracias por escucharme.